Hoy es domingo 8 de mayo, estamos a un mes exactamente de las elecciones presidenciales peruanas y yo estoy tratando de demostrar que el teniente coronel dado de baja Ollanta Humala ha sido un conspirador activo contra la democracia peruana. Los años 2002, 2003 y 2004, mediante su pasquín antidemocrático Ollanta, y luego cuando aplaudió el golpe del Andahuaylazo y cuando felicitó a los golpistas y los llamó patriotas. Todo esto a mí me da vergüenza y yo espero que los peruanos tengamos memoria, tengamos dignidad y sepamos hacer respetar la memoria de esos 4 policías que los golpistas asesinaron y que esos golpistas, en lugar de ser descalificados moralmente por Ollanta Humala, fueron exaltados y glorificados como patriotas, para vergüenza de Ollanta Humala, porque esto es una mancha en su trayectoria como aparente demócrata, que yo no creo que sea un demócrata, porque para mí es un golpista probado. Pero el golpe del Andahuaylazo no ocurrió de una manera espontánea y accidental, y sin que Ollanta Humala estuviera al tanto de ello. Esto empezó a prepararse los 3 años anteriores, los 3 años precedentes, porque cada 15 días desde el 2002 circulaba en el Perú un periódico llamado Ollanta con portadas como esta. Ese es el Estado de Derecho, entre comillas, y su democracia lacrimógena. Eso es lo que decía Ollanta Humala en su pasquín Ollanta. Veamos más cerca el titular. Y abajo decía: la República Criolla, o sea, la democracia legítima de Alejandro Toledo, debe agonizar más rápidamente. Bueno, esto era lo que decía Ollanta Humala, cobrando sueldo en París y pidiendo golpe contra el gobierno que le pagaba el sueldo de Alejandro Toledo. Y en ese mismo periódico llamado Ollanta, que Ollanta Humala aprobaba y cuyo contenido él conocía y cuyo contenido él aprobaba, porque nunca hizo el menor gesto para desmarcarse de ese pasquín antidemocrático que hacía apología a la violencia, veamos qué salía en la portada del periódico Ollanta. Nada menos que: comandante Ollanta Humala, exclusivo, declara desde Francia: mi preocupación es estar seguro hacia dónde debo apuntar el filo de mi espada. Bueno, es evidente que el periódico Ollanta le hacía propaganda política a Ollanta Humala, que estaba en París cobrándole sueldo a Toledo y que al mismo tiempo hacía circular cada 15 días en el Perú un periódico llamado Ollanta, que lo ponía él en portada, como si fuera un héroe abrazando a una mujer y diciendo: no, mi preocupación no es preservar la democracia peruana, respetar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho. No. Su preocupación era: ¿a dónde apunto el filo de mi espada? Si Ollanta Humala estaba en desacuerdo con este pasquín, con este libelo, ¿por qué no expresó su desacuerdo públicamente? ¿Por qué no mandó una carta aclaratoria al Comercio, a Caretas? ¿Por qué no inició una acción legal contra este pasquín diciendo: han usurpado injustamente mi nombre? Porque Ollanta Humala en París estaba muy contento de que su hermanito Antauro cada 15 días repartiera el periódico Ollanta, haciéndole propaganda y pidiendo el golpe contra Toledo. Como en efecto pedía el golpe contra Toledo de esta manera desvergonzada y desembosada. Este es el periódico Ollanta. Ollanta, porque no muchos peruanos se llaman Ollanta, es como que circule un periódico Keiko en el Perú, que le hace propaganda a Keiko Fujimori, y que después Keiko diga: no, yo no sabía que existía el periódico Keiko, yo no tenía nada que ver. Pues yo no le creo a Ollanta Humala. Evidentemente Ollanta Humala permitía que el periódico se llamara Ollanta porque era su plataforma de lanzamiento político como golpista, y llamaba gabinete cloaca, o sea, de alcantarilla, de desagüe, lleno de estiércol, al gabinete de un gobierno democrático del señor Alejandro Toledo. Veamos el titular más cercano, por favor. Nuevo gabinete cloaca, mafiosos llamaba a los representantes del orden democrático, a los ministros del gobierno legítimo de Toledo, un gobierno que a usted le podía gustar o no, que podía ser popular o impopular, pero que no podía ser comparado con una cloaca, porque al compararlo con una cloaca y al llamarlos mafiosos, uno está socavando la credibilidad de ese gobierno, minando su legitimidad y pidiendo un golpe, como en efecto pedían un tiro, un disparo, un balazo,
para asesinar al presidente democrático Toledo en el periódico Ollanta. Veamos. Tiro al traidor, para que el pueblo vaya practicando. Del 2004 no pasa la putrefacta republiqueta criolla. Eso es lo que decía en diciembre de 2003 y enero de 2004 el periodicucho Ollanta, con la aprobación expresa de Ollanta Humala, que pedía que mataran al presidente Toledo al mismo tiempo que él estaba en Seúl cobrándole un sueldo al gobierno del presidente Toledo como agregado militar en Seúl y antes en París, lo cual es francamente de un cinismo.